los tiro al piso, los quiebro, hago cualquier cosa, porque en el mundo, en la carne, somos así. Muchos de nosotros somos así. Y este señor en Milton Túa Davalillo me dijo algo que hasta hoy me persigue. Me dice, si con eso hubiésemos arreglado la bomba, yo lo fuera hecho, pero nada ganamos con eso. Y él decidió tener una buena actitud. Él decidió, en vez de ponerse bravo, reírse de la situación. Él decidió no ser como los demás que se ponen bravos y quiebran todo a su paso. Y hasta el día de hoy esa enseñanza que me dio ese señor, yo la llevo conmigo. Me doy cuenta porque en estos días una amiga mía que yo quiero mucho, que hoy está aquí, me dice, Willy, yo nunca te he visto bravo. Yo no te he visto bravo, me dice ella. No, ¿y por qué me vas a ver bravo? ¿Para qué, pues? Lo que le dije fue, métete con mi mamá y ya vas a ver que sí me vas a ver bravo. Pero eso son las circunstancias, el resultado de aquella enseñanza que me dio ese señor. Un día llego yo al trabajo, mi jefe era Jackson, y yo le decía, Jackson, hoy ando feliz, hoy ando contento, hoy ando, pero bueno. Y al mediodía cuando salgo, ¡pum!, me chocaron la moto. 200,000 tuve que pagar, ¿te acuerdas, Jackson? Sin embargo, eso me quitó la alegría que estaba. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que sí, ante cualquier circunstancia, le echan a perder el día. Hay gente que apenas se baja de la cama dice, hoy me levanté con el pie izquierdo, predisponiéndose así a un día de horror. Son frases que decimos comúnmente, culturalmente nos han enseñado. Esto se lo llevó el quien lo trajo. El diablo la tiene agarrada conmigo. Me paré con el pie izquierdo. Me echó a perder el día. Hay gente que son emocionalmente débiles. Y esta canción le pedí a la hermana Jexy que la cantara, porque en la historia bíblica de romper el techo, yo sé que muchos se la saben. Cada vez que yo escucho al pastor hablar de esta historia, me anima, me acuerda de esa palabra que se le dio a Samir, romper el techo. ¿Se acuerdan de aquella historia? Está en Marcos. Es una historia donde 4 amigos llevan a un paralítico y van donde está la casa de Jesús. Jesús está ya predicando la palabra y estos amigos se acercan a la casa, el primer techo. ¿Y por qué les digo primer techo? Porque el techo, ellos abrieron un hueco por arriba. Es algo que les imposibilitaba a ellos a entrar donde estaba Jesús. El primer impedimento que tuvieron fue una gran multitud fuera de la casa. Miles y miles de personas. Y ellos con un paralítico, 4 amigos, uno en cada lado del palo. Ustedes saben cómo son las camillas. Y ellos se encuentran con la multitud. Pero ahora, si se fijan, ¿qué actitud tenían estos amigos? Ustedes se pueden imaginar qué dijeron entre ellos. Ay, Dios mío, ¿y ahora cómo hacemos? Y empezaron a analizar qué posibilidades tenían de entrar a la casa. Y me imagino que uno de ellos dijo, vamos a meterlos por el techo. Y me imagino que el otro dijo, no vamos a poder. No, eran 4 y si lo metieron los 4 es porque se pusieron de acuerdo y lo lograron. Subieron al techo, abrieron un boquete grande, grandísimo y entraron donde estaba Jesús. Ellos fueron rompiendo techos. ¿Pero por qué ellos querían romper los techos? Porque necesitaban entrar donde estaba su milagro. Y a ver este hecho, estos amigos rompiendo el techo, lo primero que causaron fue llamar la atención de Jesús. Y Jesús dijo, wow. Se quedó maravillado de la fe de estos amigos. Y esta actitud positiva que tenían estos amigos, sabiendo que iban a obtener el resultado que ellos buscaban, llamó la atención de Jesús. Si estos amigos hubiesen tenido una actitud negativa, al primer momento se fueran regresado. Imagínense los 4 amigos. Mucha gente tiran al paralítico y se van. Porque muchos somos así. Ante la primera dificultad, soltamos y nos vamos. No seguimos insistiendo. Y si se presentan muchas más dificultades, peor. No, yo no sirvo para esto. Muchas cosas empezamos a hablar. Jesús, al ver la fe de ellos, les dio lo que buscaban y algo más, porque no solamente le dio la sanación, sino que también le dio la salvación a este paralítico. Es tremendo porque en la vida de nosotros se presentan muchas circunstancias y hay muchos techos que nos detienen. Cuando alguien quiere estudiar una carrera, el primer techo que tiene es el miedo, un techo de imposibilidad. Cuando alguien se quiere casar, dice, no, el matrimonio no es para mí.
miedo al fracaso. Otro techo que se presenta. Cuando alguien quiere emprender, otro techo más. Y yo me acuerdo que siempre el pastor habla de Samir y le dice: Samir, ¿te acuerdas cuando trabajabas en la panadería? Y Samir no quería salir de la panadería. Y el pastor dice que Samir se enfermaba, cada vez más la había menos. Era un problema porque Samir no quería salir de ahí. Había un techo que ella no le permitía acceder a lo que Dios tenía preparado para ella. El techo del miedo a la estabilidad que ella tenía con ese sueldo de la panadería. Pero se atrevió y rompió ese techo. Y ahora es próspera en las manos de Dios. Ahora tienes que analizar qué techos hay que te posibilitan a ti. El temor, miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a no sentirte capaz de hacer las cosas. Esos son techos que tú tienes primero que identificar para luego ir rompiéndolos poco a poco. ¿Y cómo tú rompes un techo que se te presenta? Fácil, con la ayuda de Dios. Solo no vas a poderlo hacer. Solo vas a llegar a un tope, vas a llegar a un nivel y de ahí no vas a pasar. El techo no te va a dejar subir más de lo que estás llegando, solo. Pero con Cristo vas a superar ese techo y mucho más. Con Cristo lo vas a lograr. Con Cristo lo vas a hacer. Muchos creen que la vida de cristiano es fácil. Muchos creen, y a veces yo culpo a muchos predicadores porque predican de que cuando tú llegas a Cristo ya se solucionaron tus problemas, y totalmente es incierto. Es más, la Biblia nos habla de eso. La Biblia nos dice que en este mundo tendréis aflicciones. La Biblia te dice que tú no viniste a este mundo a que te hicieran una fiesta, a que te picaran una torta. No, en este mundo sí hay momentos de felicidad, pero también vendrán aflicciones. La vida del cristiano no es fácil. Cuando estás en el mundo todo te parece fácil, porque el diablo te tiene donde quiere. En el mundo el diablo dice: no, ahí está. Si se muere mañana se va para el infierno. Ahí está quietecito, déjenmelo ahí. Pero cuando tú llegas a los pies de Cristo, te ganas un enemigo que se llama Satanás. Te conviertes en un enemigo y él empieza a mover todo para que se presenten dificultades en tu vida. Momentos difíciles. Momentos que ninguno quisiera pasar. Y empieza tú a decir: ahora que soy cristiano, ahora sí, se me vino el mundo encima. No les ha pasado. Ahora que soy cristiano, ahora es peor. Me fuera quedado en el mundo, me dijo una amiga mía en estos días. Así me dijo: prefiero quedarme mundana porque con Cristo hay muchos problemas. Gente que no sabe lo que dice. La vida de cristiano no es fácil. Siempre se te van a presentar dificultades. Pero también la Biblia te da una esperanza de sortearlas esas dificultades. Yo quiero que me ayudes con 1 Corintios 10:13, Samuel. Porque aquí está una promesa de Dios para cuando vienen las dificultades, momentos difíciles. Pero solamente con una buena actitud vas a poder superarla. Y dice así: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si Dios te llamó y estás ahorita pasando problemas, no te preocupes, la solución también viene. Él está contigo en todas circunstancias. Ahora bien, hay dos tipos de personas en Cristo. Hay dos tipos de personas. Una vez escuché una frase que me impactó mucho y dice que cuando hay vientos huracanados, cuando hay vientos fuertes, muchos hacen un búnker y se esconden. Otros construyen molinos de vientos y se hacen ricos. Ante las circunstancias hay dos cosas: o te escondes o aprovechas las oportunidades. Pero solamente lo vas a poder lograr con una buena actitud. Una buena actitud es lo que te va a llevar por el camino de la victoria. Y hay una historia que quiero leer que ejemplifica muy bueno lo que le estoy diciendo. Una buena actitud te ayudará a romper techos y a sobrellevar las circunstancias. Samuel, por favor, Hechos 16, capítulo 16, desde el versículo 22. Una historia que yo quiero que le ponga mucha atención,
una historia que te puede ayudar en momentos difíciles. Hechos 16:22 es una historia muy conocida también. Esta historia está protagonizada por el apóstol Pablo y Silas. Lucas también andaba por ahí. Hechos también es llamado el libro histórico del Nuevo Testamento. Lo escribió Lucas, el médico, sobre Pablo y Silas. ¿Y ustedes saben por qué Pablo andaba con Silas? Por Silas Mosca. Hechos 16:22. Es que el pastor me enseña esos chistes malos. Me dijo, echalo. Por Silas Mosca. Bueno, seriedad. Hechos 16:22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron hacerles con varas. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Alguien sabe qué es un cepo? Ahorita se lo vamos a mostrar. Pero a medianoche, escuchen esto, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. ¿Ustedes se imaginan qué corito era? Él es el rey, Él es el... Cualquiera de ustedes que cantaban Pablo y Silas. Entonces sobrevino de repente, después de que cantaron y oraron, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolo, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Samuel, necesito que me ponga la foto del cepo, por favor. La foto, la única imagen que está ahí, la del cepo. Y yo quiero que ustedes vean en qué situación estaba Pablo y Silas. Eso es un cepo. Más o menos así la ilustración les puede ayudar a ustedes en qué situación estaba Pablo y Silas. Ahora, Samuel, yo quiero que te devuelvas al versículo 22, que iniciemos el versículo 22. Yo quiero que usted me ayude con un pequeño ejercicio. Yo quiero que usted me ayude con esto. Yo le voy a pedir que por unos minutos usted cierre sus ojos. Ciérrelo. Y yo voy a empezar a narrarle la historia, se las voy a parafrasear y ustedes se van a ir imaginando lo que estaba pasando. Pablo y Silas, por hacer lo que Dios les mandó, echaron fuera a un espíritu de adivinación y por esto lo metieron preso. Ahora, a Pablo y a Silas los llevan encarcelados. Imagínense esto. Y van entrando a la cárcel. Dice que era la cárcel de mayor seguridad, de máxima seguridad. Ahora imagínense, van entrando y cada vez que van entrando en la cárcel se pone más oscuro, porque era el último, la última celda era donde iban ellos. Ahora imagínense ustedes, oscuro, cucarachas por ahí caminando, ratas, Pablo y Silas encadenados, con la sangre corriendo por sus espaldas. Imagínense el olor a orina, a popó. A Pablo y a Silas le pica la espalda y no encuentran cómo rascarse. Una situación difícil para ellos. Abra sus ojos. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Ellos, en vez de quejarse, ellos en vez de decir: Señor, pero si nosotros estamos haciendo lo que nos encomendaste, echamos en tu nombre demonios fuera, ¿por qué nos pasa esto? Pues que alguna vez usted no se ha quejado por algo que pasa en sus vidas y no cree merecerlo. Alguna vez usted no se ha quejado ante Dios: Señor, ¿por qué a mí? Y Pablo y Silas tenían argumentos legales como decirle a Dios: Señor, ¿por qué lo permitiste?
Ellos estaban haciendo el bien, estaban predicando. Pablo y Silas, Pablo sobre todo, llenó el continente asiático de la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, el trabajo que hizo Pablo se ve reflejado. Una de las iglesias más grandes del mundo están en el continente asiático, en Corea del Sur. Ese fue el trabajo de Pablo, llenar todo un continente. Y aquí están en Filipos, los encarcelaron. Señor, ¿por qué solamente echamos fuera un demonio? ¿Por qué permite que nos pase esto? Pablo y Silas tenían argumentos legales, cómo acercarse a Dios y reclamarle. Pero Pablo, que era un hombre maduro en Cristo, ya sabía que esa no era una opción. Pablo y Silas optó por tener una actitud de adoración. Pablo y Silas optó por tener una buena actitud. Y escúchame, cada vez que tú tienes una buena actitud, obtendrás buenos resultados. Obtendrás buenos resultados. Porque si le resultó a Pablo, te va a resultar a ti. Si le resultó a Silas, te va a resultar a ti. Una buena actitud lo es todo. Una buena actitud es la que va a definir tu victoria. Ahora imagínate, cristianos amargados, cristianos quejándose. Si usted es un cristiano y aún usted tiene una mala actitud, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo en la iglesia. Déjeme decirle que si usted es un cristiano y tiene una mala actitud, está influenciando a otros a tener malas actitudes. Un cristiano que no saluda, un cristiano que se la pasa con la cara más arrugada que una pasa, y no por viejo, sino por amargados, por bravos. Cristianos que en vez de decir un gloria a Dios, dicen, ya ustedes saben qué. Y los hay. Porque esto es un hospital. Aquí estamos todos para ser curados. Hoy usted está siendo curado en este hospital. Un cristiano que no saluda a otro hermano, aunque usted crea que no afecta, mi hermano. Por eso que usted me ve por ahí, la pastora Willy, ¿qué hace? Cállate. Porque yo estoy abrazando a todo el mundo y saludando a todo el mundo. Pero yo he aprendido que ese tipo de cosas ayudan a un nuevo creyente. Ese tipo de cosas, cuando un nuevo creyente no las ve, empieza a quejarse. Que a mí no me prestan atención, a mí no me toman en cuenta. Un cristiano que no tiene una buena actitud influye sobre muchos. Ahora bien, seguimos con el versículo 22 en adelante. Pablo y Silas optaron por tener una buena actitud, empezaron a cantar, a orar. ¿Y qué vino después de tener una buena actitud? ¿Qué vino después de poder decirle al Señor, cantamos, te alabamos? Imagínense, yo no sé cómo aplaudir a esa gente, pero esa gente cuando tuvo una buena actitud influyó en otros, porque dice que mientras ellos cantaban, los presos oían. Si le puede dar un poquito más adelante. Ahora imagínense ustedes, dos personas que tienen la espalda herida, abierta, la sangre le corría por las espaldas y ellos cantando. ¿Qué haces tú cuando tienes una mala situación? ¿Cantas? ¿Oras? ¿Te ríes? ¿Qué haces tú cuando hay una mala actitud? Cuando hay una mala racha en tu familia, o cuando tienes un problema que crees inalcanzable. ¿Te pones como Pablo y Silas? Por ahí el 24 creo que es. Miren, yo no puedo imaginar las circunstancias, los olores, sí me lo imagino. Y yo creo como una persona en estas circunstancias puede optar, puede siquiera pensar en no quejarse. ¿Y sabes qué? La queja desagrada al Señor. Una mala actitud desagrada al Señor. Una mala actitud en el pueblo, el Señor la desprecia. Y eso lo vemos cuando el pueblo iba por el desierto y el pueblo se empezó a quejar de que estaban comiendo puro maná y más nada. Eso era lo que comían todo el día. ¿Y qué dijo el pueblo?
cansados de esta manera, empezaron a quejarse y dicen que la ira del Señor vino sobre ellos. Le mandó golondrinas que comieron, golondrinas no, ¿verdad? Eran codornices. Y empezaron a comer codornices y hasta se les salía por la nariz. Y el Señor se airó de la mala actitud. Es por eso que tú tienes que tener una buena actitud. En vez de quejarte, canta y ora. Ora y canta. Habla al Señor. Y mira lo que decía aquí. Estaba en el calabozo y los pies estaban en el cepo. Más adelante. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Un gran qué? Porque tu buena actitud activa lo sobrenatural de Dios. Cuando tú tienes la actitud correcta delante del Señor, Él manda a sus ángeles para lo que estás esperando se cumpla. Cuando tú tienes una buena actitud, llamas la atención del Señor. Dice, me imagino Dios allá, no lo dice la Biblia, pero me imagino que dice, epa, Miguel, mira a Josué. Está cantando y orando y tiene la nevera vacía. Anda a llenársela. Me imagino al Señor de esa forma. Epa, vamos a hacer algo porque el muchacho sabe lo que está haciendo. En vez de quejarse, mira, está cantando. Pero a muchos no somos así. A muchos el sistema de este mundo, el sistema faraónico, la cultura de los países, preferimos es quejarnos. Venezuela ha pasado por muchas cosas y yo me sorprendo mucho de Venezuela porque muchas cosas de las que pasan en Venezuela no pasan en ninguna otra parte del mundo. Yo antes de venirme yo coleccionaba los libros Guinness. 14, 15 y 16. Venezuela es el país más feliz del mundo. ¿Ustedes se pueden creer eso? Venezuela es el país en medio de la crisis más grande del planeta. Y Venezuela seguía siendo el país más feliz del mundo por la actitud, por la cultura, por lo que nos enseñaron nuestros padres. Eso es una buena actitud. Que el mundo te reconozca, que las personas te reconozcan. Allí va el cristiano, porque tu actitud da testimonio de lo que tú eres. La buena actitud o una mala actitud, que me dijo un amigo mío una vez, para ser cristiano como tú. Y era que yo cuando empecé tenía malas actitudes todavía, arrastraba. Y cuando esa persona que hoy está aquí, hoy es cristiano, imagínense ustedes, ¿cómo pudo pasar esta persona de decirme, para cristiano como tú mejor me voy para el mundo? ¿Cómo esa persona de ahí pasa a ser cristiano hoy como yo? Y yo no puedo dar otro crédito sino a una buena actitud que yo tomé, porque si yo me fuera tomado eso a pecho, esa queja que él me dijo, ese desprecio que él me hizo, si yo fuera a tener una mala actitud, él no estuviera hoy aquí sentado. Hoy no estuviera. Si yo le fuera respondido de acuerdo a la emoción que sacó en mí esa frase, hoy no estuviera aquí. Estuviera en el mundo como él lo había predestinado. Por eso es que la buena actitud en ti va a hablar de ti. La Biblia dice que nosotros somos carta leída al mundo. Una carta leída es que todo el mundo sabe quién eres tú y te va a criticar por eso. Ahora, una persona con mala actitud, tú le enseñas esta pantalla. ¿Qué ves tú aquí, Sergio? No viste el oscuro, ¿verdad? Si yo pongo un punto aquí, muchas de las personas con mala actitud, yo veo un punto negro, pero la pantalla blanca completa no la ven. Siempre ven el detalle, la mancha en ti. Una persona que tiene malas actitudes siempre va a ver el error en todo. Siempre. Y no ven todo lo que hace el Señor por ellos. Tuvieron un mal día, pero estás vivo. Tú no ves eso, que todavía respiras, que cuando llegas a la casa están tus hijos ahí sanos y salvos. Pero chocaste el carro y ¿cómo llegaste a tu casa?
Una vez, un amigo mío le pregunté, él trabajaba en servicio técnico de celulares, y yo le pregunté, cuando te llegan a ti las pantallas quebradas, ¿tú crees que es porque las tiraron al suelo, se les cayó? Y él me contó algo que no sé cómo lo supo, pero muchos de ellos son personas que en medio de la ira tiran su teléfono al piso, se lo baten, se lo parten a la esposa, tiran los corotos. ¿Y usted qué cree que es? ¿Es una persona con mala actitud? ¿Cómo es la actitud? Y después, cuando llegan, ay, el telefonito no me costó tanto, a quejarse del problema. Es por eso que nosotros tenemos que ser un buen ejemplo. Todos los que estamos aquí, porque allá afuera hay muchas personas que se fijan, hay muchas personas que ven en nosotros un modelo a seguir. Es por eso que nosotros debemos ser un ejemplo para muchos. Nuestro comportamiento debe ser el mejor posible para que aquellos que están afuera no se pierdan por causa de nosotros. Y hay de aquel que haga caer uno más pequeño. Seguimos con la lectura. Miren lo importante de Pablo y Silas, haber tenido una actitud, una buena actitud. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Claro, él era el encargado de todos los presos de esa cárcel. Y si uno de ellos se escapaba, el que pagaba con su vida era él. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Aquella persona, escuchen bien, que encarceló a Pablo, que le puso el cepo, se iba a matar y Pablo, no lo hagas. Otra persona en su lugar, la venganza es del Señor, que se traspase, que se mate. Pero Pablo con una buena actitud le dijo, hey, no lo hagas. Entonces, no, el anterior. Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Pero ¿por qué el carcelero hizo esto? ¿Por qué el carcelero se postró ante ellos? Porque él fue testigo de lo que Pablo y Silas hicieron. Y esta actitud, buena actitud de Pablo y Silas, causó un efecto tan tremendo en este carcelero que miren, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él quiso ser como Pablo y Silas. Él supo que siendo como Pablo y Silas iba a ser salvo. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y ser salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Si Pablo y Silas hubieran tenido una mala actitud, una célula no se hubiera hecho y esas personas no hubiesen sido salvas. Se fueran perdidos todos ellos. Pero ocurrió algo sorprendente. Una de las primeras células que se abrió Pablo en Asia, de un carcelero, por un ejemplo que un cristiano dio. Por un ejemplo que un cristiano dio. ¿Eres tú de esos cristianos que dan buen ejemplo o que dan mala respuesta cuando está bravo? ¿Eres tú un cristiano de eso a quien alguien quisiera seguir? ¿O que alguien le va a decir, para ser cristiano como tú, mejor no sigo? Yo quiero mostrarles unos videos que yo traje de personas con buena actitud. Ahí lo va a preparar Samuel. Y son personas que han alcanzado grandes cosas a pesar de las dificultades. Son personas que no se detuvieron ante las circunstancias. Son personas que a pesar de tener todo en contra, han logrado alcanzar grandes cosas. Y yo quiero que Jexy me acompañe. Jexy. Miren este hombre. Mira, Jexy. Nick Vujicic. Escúchelo bien. Si naciera sin brazos ni piernas, Nick Vujicic. Una vida de impacto y éxito. Nick Vujicic con síndrome de Tetra, una rara condición
que le impidió desarrollar extremidades. Desde pequeño, enfrentó el bullying, la depresión y las limitaciones físicas que el mundo veía en él. Pero, ¿cómo logró cambiar su vida? Nick encontró su propósito al inspirar a millones con su historia. Hoy es un autor bestseller, orador motivacional y fundador de la organización Life Without Limbs, que tiene como objetivo alcanzar a 1.000 millones de personas para el 2028. A pesar de no tener extremidades, Nick ha desafiado todas las expectativas. Surfea, nada, juega fútbol y viaja por el mundo para compartir su mensaje de esperanza. Con un patrimonio estimado de $500,000, ha construido su fortuna a través de sus conferencias, libros y programas motivacionales, demostrando que la verdadera riqueza se mide en el impacto que dejas en los demás. Nick Vujicic nos recuerda que los límites solo existen en nuestra mente. ¿Te atreves a seguir su ejemplo? Comparte si crees que el verdadero éxito nace de superar nuestras mayores barreras. Nick Vujicic, sin brazos y sin piernas. Yo quiero que te quedes aquí a mi lado. Ha logrado alcanzar grandes cosas. Y solo una persona con una positiva puede hacerlo. Porque como sufrió bullying, se rieron de él y él no se paró ante las circunstancias que le tocó vivir. Sin brazos. A ver, levante lo que tienen brazos. También lo puedes lograr. También puedes alcanzarlo. Ahora levante lo que tienen piernas. Ajá, sí pudieron. Sin piernas también se puede lograr. Nada puede ser un obstáculo cuando tú tienes una buena actitud. Nick Vujicic, nada. Nick Vujicic ha escrito libros que se han vendido por millones. Nick Vujicic juega fútbol, no sé cómo patea, no me pregunten. No sé. Tantas cosas que hace. Pero fue una persona que no tuvo techos a la hora de alcanzar sus metas. Fue una persona que rompió con todos los estereotipos para personas con discapacidades. Él optó por usar su condición para alcanzar el éxito. Él, en vez de sentirse menospreciado ante el bullying, ante los señalamientos, él optó por alcanzar grandes cosas. Ahora miren esta muchacha, Jessica Cox. Jessica, como mi esposa, que lastimosamente hoy no pude estar acá. Cox nació sin brazos, pero se negó a dejar que eso la detuviera de alcanzar sus sueños. Aprendió a usar sus pies para todo, desde escribir y conducir hasta pilotear un avión. En 2008 se convirtió en la primera persona sin brazos en obtener una licencia de piloto. Desde entonces, ha viajado por el mundo como oradora motivacional y defensora de las personas con discapacidad. Su mensaje es simple: con determinación y una actitud positiva, todo es posible. Jessica Cox es la prueba de que el espíritu humano es indestructible. Aprende esto y mucho más en Pangolin. Ahora te preguntaría yo, ¿te montarías tú en esa avioneta? ¿Se montaría usted en ese avión manejado por esta mujer con solamente las piernas? Jessica Cox es cinta negra en karate. Jessica Cox es escritora. Jessica Cox pilotea aviones. Jessica Cox nada. Sin brazos. Pero ella optó por tener, dilo. Una buena actitud. ¿Cómo? Una buena actitud. Una buena actitud. Una persona con mala actitud se ahoga en el primer charco. Una persona con mala actitud ni al aeropuerto llega. Ni siquiera para viajar. Porque es difícil. Es difícil tener todo en contra y querer alcanzar grandes cosas. Si nosotros que tenemos piernas, brazos y estamos a veces no alcanzamos lo que esas personas alcanzaron. Es tremendo. Ahora yo creo que mejor actitud tuvo la esposa del hombre sin piernas y sin brazos. Ya le parió 3 muchachos. Esa mujer tiene más buena actitud, pero por casarse con una persona así hay que tener una buena actitud. Muchas mujeres, se los aseguro, y ustedes me dirán si es mentira, ¿optarían por un esposo así? ¿Optarían por un esposo así ustedes? Sin brazos y sin piernas. Esta mujer tuvo mejor actitud que cualquier otro. Ahora miren este video. Rockstar. Yo quiero que ustedes escuchen esto.
Nació ciego, nació con parálisis cerebral, tiene solo un 20% de su cerebro y aún así es superdotado, ha sobrevivido a 2 muertes y a 50 operaciones, tiene solo 18 años, se llama Rockstar y este es su mensaje por si crees que estás teniendo un mal día. Mis 3 consejos para vosotros son: punto número 1, actitud positiva siempre. Punto número 2, actitud positiva siempre. Y punto número 3, venga, repetidlo conmigo: actitud positiva siempre. Este muchacho Rockstar, como usted le pudo escuchar, solamente tiene el 20% del cerebro que usted tiene. Si el cerebro suyo pesa 1,5 kilos, él tiene 200 gramos de cerebro. Y aún así, mire, este muchacho no ve 50 operaciones y ha alcanzado el éxito en las redes. ¿Te falta a ti una oreja? ¿Te falta un diente? ¿Te falta un dedo? ¿Qué te falta a ti? No te falta nada. Y si él lo alcanzó, tú también lo puedes alcanzar. Y si él sin tener a Cristo lo alcanzó, tú que tienes a Cristo, con más razón lo puedes alcanzar. Pero yo quiero repetir lo que él decía. Tienes que tener una actitud positiva. Siempre. Actitud positiva siempre. Sin eso no lo vas a alcanzar. Sin eso, imposible que lo alcance. Y sin Cristo menos. Ahora miren a Jexy. Nos contaba su historia. Sin paladar, sin labio, sin boca. ¿Puedes cantar un poquito de lo que cantamos ahora? Jexy, cuando eras joven y te contaban en esa situación, ¿qué pensabas? ¿Cómo? Por los niños y siempre lloraba en mi cuarto y le decía a Dios, ¿por qué me habías creado así? Que prefería la muerte 1000 veces antes de aguantarme tanta burla. No sabía el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito específico. Y simplemente soy un milagro creativo de Dios. Sin boca, sin paladar. Y mire cómo canta. ¿Cantas tú cuando estás pasando momentos difíciles? ¿Cantas al Señor? Respóndame. ¿Le cantas al Señor? Por más feo que se te escuche, deberías hacerlo. ¿Cuántos años duraste sufriendo ese tipo de situaciones, Jexy? Por muchísimos años. Desde que nací hasta que, como hasta los 20 y pico, que escuché la voz de Dios, porque yo me sentía la mujer más horrible, porque yo salía y todo el mundo se echaba a reír o me burlaban los niños, y por mucho tiempo le decía a Dios eso, y hasta que Dios me habló y me enseñó tantas cosas y me dijo, hay tanta gente con peores circunstancias que tú y no se quejan tanto como te quejas tú. Tienes tus manos, estás sana, tus órganos funcionan a la perfección, tienes tus pies, tienes tu vista, ves, escuchas, tienes un cabello liso, todo, y te quejas por algo simple. Tal vez el video usted lo ve lejos porque son personas de otros lugares del mundo, pero esta mujer es el vivo ejemplo y los tienes aquí, de que si ella lo pudo hacer, cambiar esa mala actitud cuando a ella le hacían bullying, ella se quería matar. Eso es mala actitud ante la vida, ante las circunstancias. Este es un vivo ejemplo de que tú entero
lo puedes hacer. Solamente tienes que cambiar el chip, pasarlo, cruzar esa barrera que te impide, ese techo que te imposibilita alcanzar grandes cosas. Identifícalo. Yo quisiera preguntarle a alguno de ustedes, algún valiente que me ayude con esto. Escuchando todos estos minutos que estamos aquí hablando y compartiendo, ¿ya identificaste tu techo? ¿Alguien me puede responder? ¿Alguien identificó su techo? Porque yo quiero que pase adelante y yo quiero orar por esa persona. ¿Cuál es el techo que no te permite alcanzar lo que estás esperando? ¿Nadie? Josué, ¿cuál es tu techo? ¿Nada? O sea, que aquí mañana ya te vemos por las redes alcanzando todo lo que está alcanzando esa persona. Josué, ¿cuántas células tiene? ¿Por qué no has abierto una? ¿Por qué no has abierto una? ¿Que por qué no has abierto una? No me he puesto a hacerlo. Nazaret, ¿cuántas células tiene? ¿Por qué, Nazaret? Ahí está, ya identificó el techo, ya dijo el compromiso del trabajo. Amén. Daniel, ¿cuántas células tiene? ¿Cuántas, Daniel? ¿Por qué? Ahí está el techo. Y vamos, si yo sigo preguntando, vamos a ver que muchos de nosotros nos ponemos limitantes y no alcanzamos almas porque no queremos. Porque hay techos que aún, primero, no hemos identificado. Y segundo, que no sabemos cómo confrontarlos y cómo romperlos. Estos amigos vieron la oportunidad de entrar a la casa donde estaba Jesús, donde estaba el hacedor de milagros. Abrieron un hueco, metieron al amigo y obtuvieron el resultado. Y si tú haces lo que ellos hicieron, vas a tener el resultado que estás esperando. ¿Quién quiere tener un negocio nuevo, un negocio propio? Rompe el techo, rompe el techo. Pero esto solamente lo vas a lograr con una buena actitud. Con una mala actitud no vas a encontrar, solamente vas a encontrar un trabajo en una panadería. Y yo les digo, cuando la pastora me dijo, vas a predicar tal día, muchos devocionales tengo preparados, muchas cosas tengo para poder compartirlas con ustedes. Pero cuando me acordé de la palabra romper los techos, esa palabra me habló. Ya identifiqué los techos, ya estoy trabajando para romperlos. Y verán, seré testimonio, porque palabra profética hay en esta casa. Me pararé aquí y hablaré de cómo los identifiqué y los rompí. Y tú también lo puedes hacer. Los invito a ponerse de pie. Yo quiero orar por aquellas personas que tienen techo, que hoy se dieron cuenta de algo. Yo quiero orar, mientras Jexy canta esa canción, por aquellos que quieren alcanzar grandes cosas y no han podido. Que en su mente lo tienen listo. Ven el color, ven qué es lo que quieren hacer, pero no han podido. Aquellas metas, aquellos sueños que están aquí y que algún techo te detiene. Yo quiero que usted pase adelante. Solamente esas personas que estoy hablando. Bueno, estamos terminando la transmisión por las redes sociales. Sé que muchos techos hay en sus vidas. Sé que muchos techos te detienen para alcanzarlo. Solo vas a alcanzar grandes cosas, pero con Cristo vas a romper el techo y vas a superar tus límites. No te detengas. Sí puedes hacerlo. ¿No hay alguna persona?